Segundo tramo de Entre Líneas. En un ratito vamos a hablar a propósito otra vez de la situación de Pluna, la subasta de esos aviones, estos mails que han aparecido. También vamos a hablar de la fórmula del Partido Nacional. Pero ahora, tiempo de hablar de salud y por eso le doy paso rápidamente a Nicolás Núñez. Tal como habíamos prometido en el arranque de nuestro programa, el Mundial está ahí nomás, a la vuelta de la esquina, y serán miles los uruguayos y extranjeros que desde Brasil viajarán hacia nuestro país, antes y después de la Copa del Mundo. Eso nos somete a un desafío a nivel sanitario y es por eso que recibimos a la directora general del Ministerio de Salud Pública, Marlene Sica. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, a ver, el Mundial está a días de comenzarse y desde el Ministerio de Salud Pública se ha hecho especial hincapié en la vacunación. ¿Quiénes y por qué tienen que vacunarse? Bien, sí. Vacunarse, en realidad deben vacunarse contra la vacuna antigripal y contra la vacuna antisarampionosa, básicamente esas dos vacunas, siendo, y haciendo una aclaración rápidamente, son dos vacunas ampliamente recomendadas y planteadas a través del Ministerio de Salud, pero no son obligatorias. Eso es una aclaración que forma parte de varios planteos que hemos hecho formalmente. ¿Quiénes deben vacunarse? Todas las personas que viajen al Mundial y concretamente frente a la vacuna del sarampión, que estén, primero, que no puedan demostrar de alguna manera que han padecido sarampión previamente y que no puedan demostrar también de que hayan recibido 2 dosis de la vacuna antisarampionosa previamente. Y concretamente que estén en una franja etaria concretamente, que para no confundirlos con los años, que estén entre los 26 y los 46 años de edad concretamente. ¿Y cuál ha sido la receptividad por parte de la población? Buena, pero no toda la que quisiéramos, que desde el Ministerio, concretamente desde el punto de vista de política sanitaria, que es una inmunización vinculada a este tipo. Es decir, hay una determinada cantidad de vacunas y de personas a inocularse la vacuna que se han vacunado, no en cantidad que quisiéramos, pero sí vienen respondiendo favorablemente. Estimado? Sí, hay. En realidad se supera más alrededor del 25% de las personas que deberían vacunarse están. Esto hago alguna aclaración. Primero, generalmente las vacunas que no son obligatorias hay menos adherencia de la población a vacunarse. Segundo, es el hecho de que en esta vacuna estamos hablando de una franja etaria bastante difícil para vacunarse si no es obligatoria. Estamos hablando de jóvenes y adultos jóvenes que generalmente no se vacunan si no es obligatorio o claramente no es. Y lo tercero es el hecho que siempre, si bien, como usted planteó perfectamente, este desafío del punto de vista sanitario que se somete a la región y concretamente el Uruguay, lo que significa el Mundial, bien cerquita de nuestro país, pero esta campaña de inmunización frente al sarampión viene estableciéndose ya desde el año pasado, para los que viajen o no viajen al Mundial. Sí. Esto es importante porque nos establece como a Uruguay dentro de una estrategia de las Américas vinculado a la eliminación del sarampión, rubiola y síndrome de rubiola congénita. Y en cuanto al stock, ¿hay a disposición? ¿No hay ningún tipo de inconveniente? No, totalmente. Están disponibles en todos los vacunatorios a lo largo y ancho del país, tanto públicos como privados, para vacunarse. Usted decía que yo destacaba que era un desafío a nivel sanitario para nuestro país, que se organice una Copa del Mundo en Brasil, con la gran participación de uruguayos que va a haber, miles de uruguayos que se van a estar trasladando a tierras norteñas y también gente de otras partes del mundo que puede pasar por Uruguay. A ver, ¿con qué se ha encontrado el Ministerio de Salud Pública? ¿Cómo se prepara para enfrentar este mes y algo de intenso tráfico de personas aquí en nuestra región? Nosotros nos preparamos como país individual, pero también en el contexto de la región. De hecho, en lo personal he participado en diferentes situaciones y reuniones que hemos conllevado esta región, en el ámbito del Mercosur y de UNASUR, a discusión de cómo se somete la región a un evento masivo de estas características. Y de forma individual como país también, no solo en antes del Mundial, como estos aspectos que estamos mencionando, con algunas de las vacunaciones que pueden ser necesarias para administrarse y también otra serie de medidas que ahora después seguramente vamos a conversar, durante el Mundial también, con ese trasiego de personas y de visitantes y de turistas que atraviesan nuestro país y el retorno. Es decir, antes, durante y después del Mundial, del punto de vista sanitario, con esa consigna de disfrutar, pero disfrutar responsablemente, que tenemos la obligación de plantear algunos o un paquete de medidas para
para llevar adelante, no solo de forma individual, sino también colectiva. ¿Hay una amenaza en nuestro país, una amenaza mayor a perder algún estatus sanitario que tenemos por esta cuestión, esta coyuntura? Sí, si se quiere, el término es amenaza, sí, es concretamente con dos enfermedades. Una, con respecto a lo que enmarca que Uruguay es el único país de la región libre de dengue autóctono, de enfermedad de dengue autóctono propiamente, y tanto Brasil como Argentina y el resto de los países de la región lo tienen. Esto somete a Uruguay a una situación bastante peculiar y particular. Y lo segundo es con respecto al sarampión. Uruguay desde hace muchos años no tiene casos de sarampión autóctono en nuestro país. Esto es debido, por supuesto, a la muy buena campaña de vacunación que llevamos adelante aquí en el Uruguay y la buena respuesta de parte de la población. Esos son algunos de los dos elementos que nos somete, si se quiere, a este desafío y en esta amenaza que usted refería. Usted mencionaba el tema del dengue autóctono y yo recuerdo hace ya muchos años, la por entonces ministra de Salud, María Julia Muñoz, decía, bueno, de un momento a otro vamos a tener dengue autóctono aquí en nuestro país, porque en realidad es un tema casi que hasta casuístico. Estamos en una región con casos de dengue autóctono, sin embargo han pasado los años y nuestro país sigue manteniendo ese estatus. ¿Ustedes creen que ciertamente sería muy probable que se registre un caso de dengue autóctono, sobre todo con esta coyuntura de mucha gente del exterior viniendo al Uruguay? Sí, seguramente sí, y por eso nosotros nos preparamos como sí. Hay una serie de medidas que no solo desde el Ministerio de Salud, sino también con otros ministerios que estamos llevando adelante y con las intendencias también departamentales, por el hecho de actuar. Ustedes saben que en nuestro país existe el mosquito vector del virus del dengue, que concretamente es el Aedes aegypti, que está vinculado no solo su crecimiento, sino también la proliferación vinculado a algunos, al mantener reservorios de determinados elementos con escasas cantidades de agua limpia para su crecimiento. Por eso también importa esa conciencia, si se quiere, o esa necesidad de trabajar en conjunto con la comunidad y con otras autoridades fuera del ministerio para poder llevarlo adelante. Hay muchas razones por las cuales llegamos al día de hoy sin tener casos de dengue autóctono. Primero, por un muy buen trabajo de carácter intersectorial y a su vez intergubernamental, si cabe el término, trabajando en conjunto con muchos actores involucrados en esto, liderados sí desde el sector salud, pero muchos actores involucrados. Lo segundo es el hecho de que Uruguay ha trazado una estrategia clara de tratamiento y de seguimiento de estos pacientes, de esta enfermedad, evitando sí y teniendo una notificación obligatoria de cualquier caso sospechoso de dengue desde hace muchos años. Eso ha sido un esfuerzo mancomunado de todos, que eso ha llevado a que la situación actual nos determine en este, si se quiere, apriete, por decirlo de alguna manera, si no cabe el término, no es muy técnico, pero es el hecho de cercarnos de alguna manera de forma regional, que Uruguay ha respondido favorablemente. Ahora hay algunas otras circunstancias como ahora es este evento. Se incrementan las posibilidades, Exactamente, vamos a decir. El universo de probabilidad de que haya un caso de dengue autóctono aumenta considerablemente por esta Exactamente. coyuntura. Si bien en el Uruguay recientemente hemos tenido y llevamos adelante en conjunto con el Sistema Nacional de Emergencias una simulación de una eventual epidemia de dengue autóctono o de brote epidémico, de los cuales también nos posicionamos y trabajamos en conjunto con los diferentes sectores del salud y concretamente los centros asistenciales para eventualmente estar preparados para trabajar. Me quedan algunos minutos. Usted decía una serie de medidas que se van a tomar. ¿Las podemos detallar brevemente? Sí, en realidad las medidas que se van básicamente al retorno de lo que se establece es, lo primero, es fundamental trabajar y en la comunicación de explicar que cuando vuelvan los uruguayos o familiares de uruguayos que hayan ido a este evento deportivo o alguna parte de Brasil concretamente, si tienen algunos de los síntomas o si tienen sospecha de alguno de los síntomas, concretamente fiebre, dolores articulares, dolor detrás del ojo, algunos aspectos que llamen la atención, consulten inmediatamente al médico, refieran que estuvieron en el Mundial o por lo menos concretamente en Brasil, porque eso va a someterse también a una situación de vigilancia epidemiológica vinculado a eso, que es lo más importante posteriormente al Mundial. Lo importante entonces es lo primero avisar al médico que estuvo en Brasil. Ya ahora sí, las últimas dos, y quiero referirme brevemente a la vacuna ante la gripe. ¿Hasta cuándo se puede dar la vacuna? Porque ya estamos casi que a mediados del mes de junio. Sé que los efectos
hay un periodo para aplicarse la vacunación. ¿Hasta cuándo va la campaña de vacunación? Bueno, la campaña de vacunación, en realidad lo primero, hay vacunas disponibles, cada vez quedan menos y ha sido muy buena la respuesta de la población y de todos los grupos de riesgo vinculados a esto. La idea es, para llegar, como usted bien dice, con una correcta inmunización que se requiere entre 7 y 10 días previos al comienzo de los días, mucho más fríos, la intención es finalizar o llegar por lo menos a las vacaciones de julio con la mayor cantidad de la población vacunada. Nos queda todavía algunos días. Esa es la necesidad de intensificar justamente la comunicación vinculada a esto. Y ahora sí, la última no puedo evitar porque lo ha mencionado todo el mundo, el tema de la yerba, ¿no? ¿Qué pasa con la yerba? Se ha pedido al Mercosur que se adapte la normativa a cómo los uruguayos consumimos la yerba. ¿Es así? Sí, básicamente sí, y brevemente, simplemente para decirlo, desde el año pasado que se internaliza este reglamento técnico Mercosur, que en nuestro país lo comienza a aplicar y a controlar en este año, han surgido algunas alteraciones y algunas dificultades para poder hacerlo, porque la yerba que proviene de Brasil, básicamente de nuestro país, más del 90% es de ese país de origen, ha demostrado y se ha demostrado, gracias a un control muy estricto de nuestra parte, que identifica que hay valores que están por encima, principalmente de plomo y de cadmio, que están por encima de los niveles que en yerba seca se considera. Sí es necesario, y así lo planteamos, revisarlo en el ámbito de Mercosur y volver a tener una discusión técnica en ese ámbito regional para definir qué es lo que está pasando en Brasil, en Argentina y en Paraguay, que han internalizado la norma y han aprobado esta norma y sin embargo desconocemos si hay controles, si los controla y qué situación han tenido y cuáles son las acciones que han tenido posteriormente a esto. ¿Y no sería mejor pedirle a las empresas que bajen el nivel de plomo y cadmio en vez de estudiar si en realidad nos ingresa el cuerpo por cómo la tomamos la yerba? Sí, también hay diferentes circunstancias en esto y da para mucho más, pero solamente a modo de titular simplemente es el hecho, las empresas, y esto hemos tenido una excelente colaboración de parte de las empresas y concretamente también están sometidas a lo que desde el país de origen donde se produce la yerba también se someta a controles o no. Es decir, y solamente para establecerlo, el plomo, la contaminación por plomo no es posenvasado, es previo, es un contaminante ambiental. Por lo tanto, importa mucho en dónde se produce y dónde se cosecha y no posteriormente al envasado. Doctora, le agradecemos su presencia esta noche. Por favor, a noche. las órdenes. Alfredo. Bien amigos, hacemos la última pausa, si les parece. Tras la misma conversamos otra vez a propósito de las fórmulas presidenciales, qué va a pasar en el Partido Nacional en este caso. Y de paso, con el senador Carlos Moreira hablamos de la situación de Pluna y estos mails que han aparecido recientemente a nivel de la prensa. Ya venimos.